Dios le bendiga a cada uno que están escuchando en este momento este video, lo que están viendo. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, que se derrame la bendición de Dios a cada familia, en cada hogar, que el Señor le esté bendiciendo. En este día le quisiera hablar sobre muchas preguntas que se hacen de dónde viene la iglesia cristiana. Comúnmente dicen realmente mis amigos católicos, amigos, de dónde vengo, de dónde viene la iglesia, de dónde surge esa secta. Pero a veces nosotros le queremos responder, por ejemplo, mi iglesia viene, por ejemplo, por decir así, por ejemplo, mi iglesia Redentor de Cristo viene de que mi abuelo vinieron a este lugar y hicieron el edificio y queremos encontrar un inicio, pero realmente esa es la manera errónea de contestar a esa pregunta. Si nos pregunta de dónde viene la iglesia cristiana, debemos de irnos a la palabra del Señor, debemos de buscar en su palabra de dónde realmente viene la iglesia de Cristo. Y para eso quisiéramos que sería una Biblia y me acompañes en Mateo 16, 15, un versículo muy conocido, un versículo muy leído por todas las denominaciones. Dice la palabra de Dios: y le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ellas. Debemos de escudriñar la palabra del Señor y realmente debemos ver si Pedro es la piedra preciosa que el Señor ha hablado al mundo. Si Pedro realmente es esa piedra que, como dice la palabra, no prevalecerá contra ella. Debemos de saber que solo un hombre común no puede prevalecer contra el enemigo Satanás. Solo Jesucristo, el único Rey, Señor, es el que puede realmente acabar con Satanás, prevalecer contra Satanás y derrotarle a Satanás. Y entonces, cuando dice no prevalecerá contra ella, está hablando de Jesucristo mismo. Y vamos un poco más adelante para ver qué pasó con Pedro cuando le dice, cuando Dios le dice te daré la llave, que se encuentra en Hechos 2:4. Cuando Dios le dice a Pedro te daré la llave, está hablando de la venida del Espíritu Santo, más conocido como Pentecostés, que se encuentra en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. ¿Quién fue responsable de hablar a los 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 hombres que estaban en ese lugar? Fue Pedro. Pedro dijo en 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd la palabra del Señor. Y Pedro empezó a decirle lo que Jesús hizo, lo que Jesucristo pasó en la cruz. Empezó con una manera impresionante a través del Espíritu Santo, hablando al pueblo de Dios. Y muchos dice que creyeron, y en ese momento más de 3.000 dice que se bautizaron y creyeron en el mensaje que Pedro dio, el apóstol Pedro dio a la iglesia. Y más adelante dice en 11:26 de hecho también, cuando por primera vez le llaman cristianos. Dice la palabra de Dios, 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Por primera vez se le llamó cristiano. Ahí está. ¿De dónde viene la iglesia? ¿De dónde surge la iglesia? Y acá está. Desde que Jesucristo vino a la tierra de la caída de Pentecostés, desde ahí viene la iglesia de Cristo, la esposa de Dios. Porque sabemos que la esposa de Dios no es María, la esposa de Dios es la iglesia, Jesucristo, nosotros mismos, que hacemos
miembros y hacemos y nos constituimos iglesia, esposa de Cristo. Y vamos más adelante en Pedro, en la epístola de Pedro dice la palabra de Dios en 2:4. Acercaos en la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificadores, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo Sión, atiendan, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Si Pedro sería la piedra que Dios habló, entonces no podía prevalecer contra el enemigo. Y Pedro no nos puede salvar. La roca, la piedra siempre fue Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es la piedra, el ángulo, el principal de todas las piedras. Porque en el 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan a la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muchos rechazan la palabra del Señor, rechazan que Jesucristo es la piedra. Y cuando rechazas algo, debes reemplazarle. Y le reemplazamos como a Pedro, un apóstol de Pedro que fue inspirado por Dios. Fue uno de los hombres que escribieron la palabra del Señor, inspirado. Fue realmente útil para la obra del Señor, fue Pedro. Dios usó su vida para que el mensaje del Evangelio empiece por Pedro en Pentecostés. Pero Pedro no es la piedra es Jesucristo. Porque debemos de saber que Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz. Jesucristo fue el omega, el principio, el fin, el alfa y la omega. Ese es Jesucristo. Y si decimos, como los romanos dicen, que Pedro es la piedra y la iglesia romana está sobre Pedro fundamentada, entonces está fundamentada sobre un hombre. Siendo que la palabra dice que Jesús es la piedra del ángulo, la piedra de la iglesia. Y nosotros, si te preguntas de dónde viene tu iglesia, de dónde comienza tu iglesia, comienza cuando Jesucristo vino en la tierra. Dios mismo pasó lo que tenía que pasar, murió por nosotros para que tengamos salvación y nos dejó la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo, por los apóstoles, para que podamos crecer, como es en Timoteo 3:16, toda palabra inspirada por Dios. Realmente para que no nos vengan a mentir y nos quieran engañar diciendo que Pedro es la roca es Jesucristo, porque Jesús es el que nos salva, porque la palabra de Dios dice, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Solo Jesucristo es el que prevalece contra el enemigo, contra Satanás, y le entrega a la iglesia de Cristo, que son los cristianos, los cristianos, la verdadera iglesia. Somos nosotros. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Tú y yo conformamos de lo que es la iglesia, templo de Dios. Esos edificios que se ven, esos catedrales grandes que se ven, son lugares en donde nos reunimos para orar, para predicar la palabra del Señor, casa de Dios. Ahora, cuando la iglesia dice iglesia, no es ese edificio, ese muro. Ese no es iglesia. Es por eso que algunos muchos en su iglesia ponen imagen, ponen San Cayetano, creyendo que ahí es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, que vivimos afuera. Afuera debemos demostrar, ser ejemplo con nuestra vida, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, está Jesucristo mismo. Somos miembros de la iglesia y no vamos a salir avergonzados porque Cristo prevalece. Cristo es el que fundó la iglesia. La piedra principal es Cristo. Cuando empezás a poner que la piedra principal no es Cristo y es Pedro, ya empezamos mal. De la base empezamos mal. De la base debemos empezar que Jesucristo es el base de la iglesia. Y ahí empezamos a crecer.
con los fundamentos de los apóstoles, profetas, maestros que el Señor constituyó, que está en su palabra de Dios, en su palabra. Lo demás, adventistas, católicos, musulmanes, son placas, solo son placas de iglesia. Ahora la iglesia somos nosotros, el humano, el que respira, el que vive, ese es el que compone la iglesia. Espero que le ayude. Dejen su comentario, pueden comentar como les guste cada uno, pero que sea con la Biblia, con la palabra del Señor y con mucho amor. Dios le bendiga, que el Señor realmente siempre le bendiga y gracias por todo, por siempre seguir y escuchar lo que alzo. Que Dios le bendiga mucho, un hermano en Cristo. Amén. Dios te bendiga.